La Buchaca. En la Radio Canaria, economía para todos los bolsillos. Con Daniel Feo. Aunque hablar de fiscalidad no es fácil, los impuestos están en el corazón de las discusiones actuales sobre la precariedad de la vida. Para entender su razón de ser, o al menos intentarlo, contamos con la presencia de don Carlos Talavera, vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El lenguaje de Hacienda tiene fama de críptico e incomprensible. ¿Es posible renovarlo sin perder rigor y precisión? Yo creo que sí, porque afortunadamente tenemos un lenguaje muy rico. El castellano, el español o castellano es un lenguaje muy rico y permite muchas acepciones y yo diría que además es un lenguaje que se construye a sí mismo todos los días y yo creo que se podría hacer un esfuerzo y llevar la terminología tributaria a unos niveles entendibles por todo el mundo sin necesidad de que tenga estudios especializados. ¿Y pagar impuestos debe ser un acto de solidaridad o una obligación constitucional? Bueno, pagar impuestos, a ver, si nos remontamos a la historia es una obligación incluso no constitucional. Desde antes siempre todos los estados se distinguen porque recaudan impuestos, ¿no? Pero ya desde la Constitución Española de 1812 se establece como una obligación la obligación de contribuir. En aquella época incluso llama la atención, es que yo hice un pequeño estudio sobre eso, sobre la obligación de constituir en la Constitución Española en el tiempo, y estaba aparejada a la prestación del servicio militar. Imagínense ustedes lo que significa eso, ¿no? O pagas o vas a la mili, ¿no? Entonces, ahora mismo, tal como está ahora, está en el artículo 31.1 de la Constitución Española. Sí. Y lo que viene a decir ese artículo es que todos los españoles deben contribuir al sostenimiento de las arcas públicas en función de su capacidad económica y basándose en unos principios que son de igualdad y progresividad. Quiere decir, de igualdad es que a todos los que son iguales, valga dichete así muy vulgar, todos los que cobran lo mismo, los que ganan lo mismo, debe aplicarse el mismo impuesto, y progresividad, que los que ganan más, pues paguen más, ¿no? Eso es una obligación. Sí, luego lo de la solidaridad, evidentemente, yo creo que también está en el fondo de esto, ¿no? Sí. Y la mala prensa, la mala fama que tiene lo de pagar impuestos, hay que achacarla al mal uso que hacen de ellos los políticos, y me refiero en concreto a los casos de corrupción. Mira, a ver, yo creo que no del todo. Lo que está clarísimo es que los casos de corrupción, y aquí tengo que decir de todo el arco político, ¿no? de todo, cualquier tipo de corrupción, de cualquier sitio, de izquierda, de derecha, de centro, donde sea, es malo para la recaudación de impuestos, porque hace que el contribuyente se inhiba de contribuir, de cumplir con la obligación constitucional de contribuir a las arcas públicas, ¿no? Porque es una obligación y claro, si nosotros vemos que nuestros impuestos, nuestros dineros que van ahí, pues se gastan en cosas que no deberían y además cantidades multimillonarias, pues la verdad a muchos se les quita la gana, ¿eh? Sí, no, claro. Está clarísimo. La economía de opción es la libertad, es la facultad que tienen los contribuyentes de elegir el comportamiento y el ahorro fiscal más conveniente y barato, previsto siempre en una norma tributaria sin incurrir en actividades ilícitas. En este sentido, ¿qué papel tiene el asesor fiscal a la hora de poner límites y no sobrepasar las líneas rojas? Mira, a ver, los asesores fiscales, como cualquier asesor en el ámbito del derecho, ¿no?, tiene la obligación de asesorar a su cliente sobre el exacto cumplimiento de la ley. En el ámbito tributario hay que tener en cuenta que hay una serie de obligaciones, pero también hay una serie de derechos, por decirlo de alguna manera, son derechos, ¿no?, que se corresponde con deducciones, ¿no? Con deducciones o con beneficios de tipo fiscal. Luego seguramente hablaremos de los beneficios fiscales de Canarias, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero hay beneficios fiscales que a todo el mundo sabe. O sea, tú si estás casado o si tienes hijos, sabes que tienes deducciones por hijos, ¿no? Entonces, el asesor fiscal tiene la misión de asesorar a su cliente para que obtenga o para que presente y haga una declaración correcta, con todo lo que le beneficia, pero también con todo lo que le perjudica, quiere decir legalmente, ¿no? Y hay una cosa que te voy a decir que a muchos de nosotros, muchos asesores nos pasa, que llega nuestro cliente aquí
empresario o particular, da igual, y dice, yo quiero pagar lo que me corresponde. Y eso para mí es muy importante porque es la esencia de la justicia. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Sí. Y cuando un contribuyente dice que quiere pagar lo que le corresponde, lo que quiere decir, lo que dice es que quiere hacer justicia, quiere pagar lo que le toca. Y los asesores tenemos que hacer que los contribuyentes paguen lo que les corresponda. Y yo creo que la mayoría de los asesores lo hacen. Luego, como en todos lados, hay ovejas negras, pero eso ya, yo afortunadamente los conozco nomás que por el periódico, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y en ámbitos tributarios existe el derecho al error, quiero decir, ¿cabe la minoración o la exoneración de responsabilidad en relación con las sanciones que pueden imponerse en supuesto de equivocaciones no maliciosas en las obligaciones fiscales que imponen las normas tributarias? Mira, actualmente eso es una cuestión que se está debatiendo, pero ya te digo que ya de antes existía, entre comillas, no un derecho al error, no es una cosa que esté así, digamos, reflejada en la norma, Mm. pero está clarísimo que cuando se cometía un error material o de hecho, se podía corregir, y se podía corregir sin sanción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque falta, digamos, el principio de toda infracción, sea tributaria o administrativa o penal, ¿no? Que es la intencionalidad de hacerlo. Si tú te equivocas al hacer una declaración y es un error material, un error de hecho, ¿no? Una cosa fácilmente comprobable, pues entonces evidentemente puedes corregirla y no va a llevar sanción, no debería llevarla, ¿no? El problema está en los errores de derecho, ¿no? Cuando hay una interpretación de la norma y hay un error, y hay algunos errores de derecho que es muy fácil caer en errores de derecho, y hay algunos errores de derecho que vienen casi impuestos por la norma, por la dinámica de la liquidación del impuesto, ¿no? Entonces eso es más difícil, y aquí hay un principio jurídico tributario que es la interpretación razonable de la norma. Claro, cuando un contribuyente hace una interpretación razonable de la norma, no se le puede sancionar, aunque esté equivocado, ¿vale? O mejor dicho, aunque el criterio de la administración sea diferente, ¿vale? Porque se ha hecho una interpretación razonable de la norma. Entonces, ¿qué es lo que esto que te estaba diciendo, que se está discutiendo ahora sobre el derecho al error, que ya existe en otros países, ¿no? Cercanos, por ejemplo, Francia. Pues de lo que se trata es de regular de qué manera se pueden quedar exonerados de sanción. Evidentemente las cuotas tributarias hay que pagarlas, ¿no? Pero no llevar una sanción cuando se comete un error. Y te pongo un ejemplo muy sencillo y muy rápido. Una persona que está casada hace una declaración de la renta conjunta con su cónyuge, ¿no? Sí. Y resulta que al cabo de 1 año y medio vienen y le pagan unos atrasos o le pagan obtiene una cantidad en concepto de atrasos o lo que sea que distorsiona, que rompe completamente la declaración que presentó en aquel ejercicio conjunta y que le convendría más hacerla separada. Es un error, no se puede decir que sea un error, por eso te decía este tipo de casos que son por la mecánica del impuesto, pero si ejerciste un derecho a hacerla conjunta y ahora no la puedes hacer separada, con lo cual te perjudica un montón. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que se deben, digamos, regular, de manera que pueda ser posible, oiga, es que yo me equivoqué haciendo la conjunta porque además yo ni sabía que iba a tener este rendimiento en este año, a lo mejor podía esperarlo para después o lo que fuera. Entonces, ese tipo de cosas se deben regular, de manera que el contribuyente pague lo que le corresponda, pero cuando opte con conocimiento. El cálculo de la rentabilidad financiero-fiscal, que sería a grosso modo la rentabilidad que ofrece un producto después de pagar Hacienda, puede ser más exacto si se conoce la situación patrimonial, ¿no? El volumen de ingresos, el origen de las restantes rentas del ahorrador o del inversor. Sin embargo, quizá por motivos de negocio, cuando nos dirigimos a un banco para sacarle partido a ese dinero que tenemos de alguna manera ocioso, nos ofrecen productos no adecuados a nuestro perfil. En este caso sería conveniente consultar a un asesor fiscal cuál sería la decisión que más se ajustara a nuestros intereses. Mira, a ver, yo creo que sí. Lo que ocurre es lo siguiente. A ver, creo que sí, no. Desde luego, si consultas con un asesor fiscal, le das todos los datos, pues es mejor. Pues vas a tener más información a la hora de tomar la decisión de inversión que quieras hacer. Pero también es cierto otra cosa. En España es muy difícil hacer una previsión financiero-fiscal.
Y es muy difícil porque todos los años te cambian las normas legales relativas a los impuestos. Incluso en alguna ocasión se ha cambiado la norma legal en medio del ejercicio económico, ¿vale? Quiere decir, tenemos unos descuentos cuando hacemos me acuerdo un caso concreto, unos coeficientes que habían de reducción de las ganancias patrimoniales, ¿no? Bueno, pues se empezó a discutir en febrero de un año, en octubre salió la norma y en octubre o en diciembre salió la norma con efectos del devengo del impuesto el 31 de diciembre. Todas aquellas operaciones de ese año estaban afectadas por esa norma, que entró en vigor después de que las hicieras, y tú no lo sabías porque la ley no estaba publicada en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, claro, eso significó un verdadero problema. O sea, hacer planificación financiera fiscal cuando los legisladores tienen casi como norma decir, hasta que no se devenga el impuesto, podemos hacer lo que nos dé la gana, pues está muy mal. Quiere decir, nosotros ahora estamos aplicando una normativa tributaria que fue aprobada antes de que empezara el año, teóricamente, ¿no? Tenés que tener en cuenta que tenemos presupuestos prorrogados y demás. Hay una modificación hay alguna modificación en el interín, ¿no? En el año, referida a algún problema que surge, ¿no? Que ha surgido. Pero lo que está claro es que las normas ya las tenemos. Con estas normas son con las que estamos pensando en el impuesto de la renta de este año. Y cuando digo el impuesto de la renta, vale también para el de sociedades o cualquier otro, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que si de aquí a fin de año, ya queda poquito, se les ocurre hacer un cambio en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades, digo de la renta porque es el que más afecta más al público, ¿no? Sí, sí. En general, el de sociedades afecta a las empresas, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que nos cambian las normas del juego en medio del partido. Sí. Y no te digo nada si queremos hacer una planificación financiera fiscal a 5 años, a 10 años. Es casi imposible. Es difícil. Claro, nos cogen con el paso cambiado, claro. Claro. La no cultura financiera, desgraciadamente, es moneda de cambio en una sociedad que se autodefine paradójicamente como la de la información, ¿no? ¿Qué sería necesario para que se redujera este desconocimiento en el ámbito tributario? Pues lo que es necesario para reducir el desconocimiento en el ámbito tributario es, en principio, educación. Yo siempre digo que hay zonas donde hay un conocimiento casi innato de lo que es el comercio, de lo que es la industria, de lo que son los impuestos, de lo que es la tributación, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, o casi, ¿no? Pero está claro que Canarias, que somos unos individualistas de miedo, y además también somos muy generosos, pues a lo mejor eso nos ha preocupado menos. Yo creo que esto se debería estudiar y se debería estudiar, igual que se estudia el conocimiento del medio y ciencias sociales, ¿no? Historia y tal, pues debería estudiarse una parte que sea pues tributación o cultura financiera, de manera que los chicos cuando ya empiecen a tener 13, 14, 15 años, pues sepan lo que es, que sepan lo que existe, lo que son los impuestos, lo que hay que pagar impuestos. Es una parte muy importante de nuestra vida. Vamos a estar con ella desde que empezamos a trabajar casi hasta que nos morimos, ¿eh? Y hablando de formación, un asesor fiscal, ¿cómo se mantiene al día en el cambio de las leyes y de las normativas fiscales? Bueno, mira, una de las cosas que hacemos en la Asociación de Asesores Fiscales son cursos, jornadas, seminarios, ¿no? Para que te hagas una idea, hacemos más de 20 al año, 20 jornadas, ¿no? Que eso, pues, teniendo en cuenta que tenemos meses en los que es muy difícil trabajar porque estamos en plena campaña de rentas o en plena campaña de sociedades o ahora en enero porque todo el mundo está medio ahí, los asesores estamos como locos. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar todos los resúmenes anuales, etcétera, ¿no? Sí. Pues es un esfuerzo grande de las asociaciones y de los asesores el formarse, porque la normativa cambia continuamente. La jurisprudencia nos da nuevas versiones, nuevas visiones de distintas figuras impositivas. Y ya te digo, nosotros en la asociación estamos a tope con las jornadas formativas, ¿no? Jornadas formativas que tienen que ver con todos los impuestos y con todas las novedades. Por ejemplo, la novedad, la estrella de este año que entrará en vigor el año que viene, es la comunicación electrónica de las facturas a la agencia tributaria. Sí. Bueno, pues con Verifacto hemos hecho unas cuantas jornadas ya, y además componentes de primer orden, digamos que los redactores de la norma, ¿no? Y eso te aseguro que muchos asesores, acuden a estas jornadas para
para formarse, para enterarse, para estar al día, porque es lo que toca. No podemos parar de formarnos. Tengo que decir una cosa ahora que no nos escucha nadie. Yo es que los admiro, ¿no? Por esa capacidad que tienen de puesta al día, de innovación. Porque es terrible la cantidad de normativa que sale día sí, día también. Bueno, yo creo sinceramente que esto hay que agradecérselo a los gobiernos que tenemos, a todos los gobiernos. Es un esfuerzo que hacen para que a los asesores en general y en todas las personas que trabajamos en el ámbito jurídico, pues no perdamos forma No se aburran, mental, claro. ¿no? Y claro, ese es un esfuerzo que hacen que ya es de agradecer, es de agradecer. ¿En qué porcentaje influye un adecuado asesoramiento fiscal para que una empresa no fracase y sea competitiva? Mira, a ver, el asesoramiento fiscal, yo te diría, quizás con un ejemplo sería mejor. Mira, a mí me llegan una vez dos chicos aquí que querían montar un negocio y estaban hablando de hacer toda una serie de cosas, cómo da, y yo le digo, pero bueno, ustedes saben que tienen otro socio, ¿no? Digo, ¿cómo? ¿Otro socio? Sí, sí, ustedes tienen un socio que se llama Hacienda y que hay que pagarle. No se enteraban, no se acordaban que había otro socio. No se acordaban que tienes que hacer una reserva de los ingresos que haces, no se acordaban que tenías que reservar un porcentaje más o menos amplio de las ganancias para pagar impuestos, ¿no? Entonces, claro, está claro que el asesoramiento es importante porque le hace ver al cliente una parte muy importante de su negocio, que es la tributación. Los negocios funcionan cuando hay demanda, ¿no? Cuando hay demanda. En eso no nos podemos responsabilizar, pero lo que sí podemos responsabilizarnos es que no le vengan luego, que no vengan luego lloros y penas por no haber tenido un asesoramiento fiscal. Eso sería lamentable. Es muy conveniente acudir al asesor fiscal cuando inicias una actividad económica, cuando inicias un negocio, porque te va a decir todas las obligaciones que va a tener. Luego, si quieres, lo coges y si no, lo dejas, ¿me entiendes? Si ves que es demasiado, no hagas la actividad, pero por lo menos entra en ella con conocimiento de causa, porque entrar sin saber es arriesgarte luego a fracasar y encima quedarte con unas deudas que suelen ser a veces duras de quitar, ¿eh? La divulgación del REF redunda en el conocimiento y por tanto en sacarle partido a la fiscalidad en Canarias, que ofrece un ecosistema de oportunidades y beneficios que puede ser el impulso definitivo para un proyecto empresarial. La Asociación de Asesores Fiscales colabora con el Gobierno de Canarias para la formación y difusión del REF. Después de este año de convenio, ¿qué balance se puede hacer sobre esta iniciativa conjunta? Bueno, todavía no hemos terminado de dar las charlas, conferencias de divulgación del REF. Esto es divulgación, no es lo mismo que lo que hacemos cuando hacemos los seminarios, ¿no? Que entramos en profundidad, porque va dirigida, pues bueno, a personas que no tienen a lo mejor un conocimiento tributario muy amplio, pero bueno, es muy importante. Ahora mismo estamos en un periodo de evaluación. Yo creo que este tipo de acciones se tienen que hacer, se tiene que divulgar el régimen económico fiscal de Canarias, se tiene que conocer y se tendrá que hacer una crítica constructiva, por supuesto, pero para afianzar el régimen económico fiscal de Canarias. O sea, quiere decir, tenemos que ir avanzando en esa línea. Nosotros como asociación creo que estamos siempre dispuestos a colaborar con la administración pública. Está en nuestros estatutos, o sea, colaborar con la administración pública para la difusión de la cultura y del conocimiento tributario. Y en este caso, bueno, lo seguiremos haciendo, ¿no? Lo seguiremos haciendo. Yo creo que para el año futuro, yo creo que se va a perfeccionar la colaboración con el Gobierno de Canarias, ¿no? Con el delegado del régimen económico fiscal de Canarias. Todavía quedan algunos meses para presentar la próxima declaración del IRPF. ¿El incremento del salario mínimo interprofesional podría ser una especie de regalo envenenado siempre que no se ciñera a la presentación del borrador, teniendo en cuenta que para obtener la devolución de lo que se está reteniendo en nómina este año, los trabajadores deberán presentar la declaración de la renta, aunque no tengan la obligación de presentarla? Bueno, a ver, efectivamente aquí ha habido un pequeño
una pequeña, yo creo que, descoordinación entre ministerios, ¿no? Ha subido el salario mínimo interprofesional, lo que no ha subido es el mínimo exento. Claro, si el mínimo exento sube, pues como el salario era el salario mínimo interprofesional, pues no tienes que pagar, ¿no? Y ya está. Actualmente no, actualmente si tú haces una declaración, si tú tienes un sueldo que es el salario mínimo, te tienen que practicar retención, suponiendo una persona que no tenga hijos ni tenga nada, pues tiene que pagar alrededor de unos 300 euros de retención. Sí. La subida son 700 euros al año, pues pagar 300 euros, casi la mitad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha modificado, se ha creado en el mes de julio una deducción especial para cubrir este problema, ¿no? Y de manera que se puede aplicar a aquellas personas que tienen salario mínimo interprofesional y que se ven afectadas por esta pequeña discordancia, pues obtener una cantidad que les vaya a resarcir de ese incremento, de esa falta de coordinación, del mínimo exento al salario mínimo. Evidentemente, eso es un engorro. Eso es un engorro, porque imagínate un montón de gente que gana menos de 22.000 euros al año y que por lo tanto no tienen obligación de declarar, tendrán que declarar para poder recuperar esos 340 euros aproximadamente, en un caso, en otro será un poquito más quizás, ¿no? Y ahí se retratan con Hacienda, ¿no? No es que se retraten con Hacienda, porque Hacienda lo que va a hacer, o sea, se retratan sí, porque tendrán que dar sus datos, pero no es problema, quiere decir, vas a presentar una declaración y te van a devolver un dinero, o sea, ojalá todo fuera así. Lo malo, si hay algún listillo, ¿no?, que suele haberlo, que además tenía otras rentas, pues entonces a lo mejor le puede caer un palo, pero vamos, en principio la obligación de declarar, si tienes otras rentas ya la tenías antes, casi seguro, ¿me entiendes? O sea, no es que él venga ahora por esta causa. Quiere decir, si un señor tiene un piso arrendado y hace una declaración de la renta porque tiene el salario mínimo, hombre, si antes no declaraba el piso arrendado, ahora no lo declarará tampoco, supongo, ¿no? Pero por hacer la declaración, Hacienda no se va a enterar que tiene el piso, no lo tiene, lo cual está mal. O sea, no sé si me explico. Sí, ¿cómo? Quiere decir, declarar no es pagar. En este caso es declarar para que te devuelvan. Claro. Porque a mí lo que me parece mal es que te tengan que devolver, porque, ¿me entiendes? Como un libro abierto se ha explicado, don Carlos. La fiscalidad no es tan difícil de entender. No lo sé, espero que sí, que se hayan enterado. Ya le digo que sí, hasta me he enterado yo. No es tan difícil, de entender si contamos con las explicaciones de un experto en la materia como es don Carlos Talavera, vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, a quien agradezco su presencia en este programa, que además de economía se preocupa y se ocupa de la educación financiera. Bueno, muy agradecido a ustedes por contar con nosotros y siempre a su disposición, ¿vale? La Buchaca. En la Radio Canaria, economía para todos los bolsillos. Con Daniel Feo.